Según el Código Civil, las playas, ríos y lagos son bienes nacionales públicos. Esto implica que el dominio y su uso pertenecen a todos los habitantes. Según el artículo 594 del Código de Bello, se entiende por playa la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan las más altas mareas. En caso que una playa, río o lago esté en terreno de privados, estos deberán dar acceso peatonal siempre y cuando los motivos sean el turismo o la pesca, según establece el decreto Ley 1939 de 1977. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de En Palabras Simples acá en la Corte Suprema. Hoy nos acompaña un abogado de la Universidad de Concepción y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica, Alejandro Vergara. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y hoy día vamos a hablar de un tema que todos los veranos aparece, esto de cuando se le niega el acceso a las playas a la gente. ¿Tú nos puedes contar un poco, Alejandro, primero, cuál es el contexto de leyes que protegen el acceso de los ciudadanos chilenos a las playas de nuestro país? Bueno, las leyes que protegen el acceso se enfrentan en este caso a aquellas leyes que protegen la propiedad privada. Entonces es un conflicto recurrente, pero al mismo tiempo es un conflicto que es explicable, dado que en nuestro país, al mismo tiempo que las personas tienen el derecho de circular libremente por los bienes nacionales de uso público y entre ellos acceder a las playas o estar en las playas, el problema grave es el acceso mismo hacia las playas, porque en muchas ocasiones para llegar a esa playa se necesita traspasar una propiedad privada de un particular. Entonces hay que ir distinguiendo. Por ejemplo, la gran mayoría de las playas más importantes, ya sea del mar o de ríos y lagos, tienen acceso público, porque hay caminos públicos y no hay ningún inconveniente. Pero hay otras playas a las cuales no se puede acceder mediante un camino público. O en otras palabras, la administración del Estado de nuestro país no ha construido un camino público para llegar a esa playa, porque no es posible, seguramente por razones presupuestarias, construir todos los caminos necesarios para acceder a todas las playas, porque hay algunas que se visitan por muy pocas personas. Y esas playas, en muchas ocasiones, están en lugares del país a los cuales hay que acceder previo paso por un terreno privado. Y ahí Ese es el problema de fondo. Ahí es donde se genera el conflicto. Y en esta lucha de estos dos derechos, ¿cuál es al final el que se impone? Ambos. Lo que hay en la legislación, y hay una legislación escueta, lo estábamos revisando brevemente antes, es el artículo 13 del Decreto Ley 1939 del año 1979, es muy antiguo, que ha tenido una modificación hace no mucho, que intenta armonizar ambos valores y ambos intereses, porque el valor de la propiedad privada, por un lado, es muy importante para todos, no se puede quebrantar, salvo excepciones. Y por otro lado, el valor de la libre circulación de todos los ciudadanos y el libre acceso a todos los bienes nacionales de uso público también es otro gran valor. ¿Cómo equilibrarlo? Lo que señala este artículo, que en aquellos casos en que no haya un acceso público a la playa, o sea, en que se reconozca que el fisco no ha tenido dinero para construir un camino público y expropiarle a ese propietario privado para que el resto de la ciudadanía accese a esa playa, en esos casos en que no hay camino público, establece una especie de servidumbre, una limitación al propietario de ese terreno en que lo obliga a aceptar el ingreso peatonal, porque no es un camino, el ingreso peatonal de los particulares y con fines muy específicos, que son de turismo o de pesca, con ningún otro fin. Y obliga al propietario a fijar o establecer en el terreno una senda que permita a los particulares acceder a la playa respectiva o a la orilla del lago o a la orilla del río. A veces hay inconvenientes porque
el acceso queda muy lejano respecto de la playa respectiva y los particulares deben dejar los automóviles fuera de la propiedad privada. Pero esa es la solución que se establece. A veces los particulares quieren que haya un acceso más expedito, más completo, que puedan ingresar con vehículos incluso. Entonces se originan conflictos en ese sentido. Y en general, cuando los particulares, propietarios de un terreno privado, niegan el acceso, es cuando se produce la acción de la administración pública a través del intendente o de los tribunales para resolver el conflicto. Claro, en ese sentido, ¿nos puedes contar acerca de cuál es el camino a seguir en caso si yo soy una persona que me veo que me están negando el acceso a algún lugar público? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es lo primero que hay que hacer? Bueno, el primer camino, por cierto, es el diálogo con el propietario. Claro. Como en toda democracia tenemos que tener civilidad. Pero una vez que eso no ha resultado, hay dos caminos habituales. Un camino es recurrir de protección ante los tribunales, pero es un camino extraordinario. La propia ley, el artículo 13 del Decreto de Ley 1939, establece una vía de reclamación ante el intendente regional. Y el intendente, previa audiencia de los particulares involucrados, y por cierto el propietario, puede fijar una senda para que los interesados puedan ingresar o acceder a las playas u orillas de lagos y ríos. Y en ese caso el particular puede reclamar de esa fijación que se hace por resolución del intendente ante los tribunales. Pero una vez que se fijó la senda, ese particular está obligado a aceptar el ingreso de los particulares. Y agregó la ley hace poco en una modificación que ese particular puede ser objeto de sanciones pecuniarias si habiéndose fijado una vía de acceso peatonal hacia la playa u orilla de río y lago, si lo niega, puede ser sancionado. Y en términos del recurso de protección, ¿cuál vendría a ser el derecho que se estaría pasando a llevar a vulnerar en este caso? Bueno, usualmente el derecho que se invoca es el derecho de la igualdad ante la ley. No poder acceder como otros ciudadanos acceden a los bienes nacionales de uso público, como los caminos y las calles. En este caso, un particular no tiene la posibilidad de hacerlo. No existe dentro de las garantías recurribles por el recurso de protección el derecho a circular libremente por los bienes nacionales de uso público. Pero en el fondo el derecho que está detrás de esto es ese. No poder ejercer el derecho a la libre locomoción y poder circular libremente o acceder libremente a los bienes nacionales de uso público. En su experiencia como profesor también, ¿usted cree que es necesario quizás de alguna manera existirán herramientas para mejorar o perfeccionar esta ley? Porque uno ve generalmente estos casos hoy día con el acceso a las redes sociales, hay una mayor viralización de este tema y se ven en los veraneos, generalmente veraneantes que tienen este tipo de problemas. ¿Usted cree que la ley como está funciona o se podría hacer algo más para poder perfeccionarla? A ver, en primer lugar, hay dos precisiones que son importantes. Los casos que llegan a los tribunales son muy pocos. En los últimos 10 años ha habido 5 o 6 casos que han llegado a la Corte Suprema sobre el tema del acceso. La mayoría de los casos los ven las Cortes de Apelaciones regionales o tribunales de las regiones. Chile es un país que tiene kilómetros y kilómetros de playas y de orillas de ríos y lagos. Por lo tanto, la proporción de conflictividad es muy baja. Ahora, a veces, por esa expansión que es artificial, que se produce por la vía de las redes sociales, da la impresión que los conflictos son muchos. Pero en mi experiencia no son muchos los conflictos y en general existe posibilidades de acceder a muchas playas y ríos, ya sea por los caminos regulares o porque hay algunas sendas
fijadas por los intendentes o porque los particulares voluntariamente dejan que las personas accedan para evitar el conflicto. Pero el acceso peatonal es el que regularmente se produce. Entonces, yo no creo que sea necesario una regulación mucho más allá de la que existe actualmente, porque la regulación que uno podría esperar es una regulación que exija a la administración del Estado a expropiar con mayor intensidad aquellas sendas que se necesiten para que los ciudadanos ingresen a las playas o a todas las playas. Lo que ocurre es que hay muchos ciudadanos que quieren acceder a playas que no hay caminos públicos, pudiendo acceder a otras playas en que lo hay, o porque se quisiera acceder, por otras razones de belleza, etc. Es una precisión importante. Y la segunda, el concepto de playa, la gente no lo suele conocer bien ni manejar bien, porque la playa, jurídicamente la playa, es únicamente ese estrecho trozo de territorio o de terreno que las olas del mar ocupan y desocupan alternativamente. No es playa el resto del territorio arenoso. La gente piensa que al ver arena, todo es concepto de playa. Esa arena seca que las aguas no tocan contemporáneamente forman parte de la propiedad privada. O sea, el acceso a la playa es únicamente a ese sector donde un particular, cuando se sitúa, peligra a que las olas del mar le mojen sus pies. Eso es solamente la playa. Entonces, claramente se necesita una intervención legal, seguramente, para ampliar los territorios de playa, pero habría que expropiar a los particulares para que eso ocurra. Para que eso ocurra. Claro, muy interesante el tema de también describir lo que es una playa y pareciera ser que la solución es la buena disposición tanto de los privados por un lado y por otra parte tanto de los veraneantes y que no se hagan tanto malos ratos, sino que tratar de llegar a un consenso. Por cierto, hay casos paradigmáticos. Por ejemplo, esa playa, ancha playa de arena, que está junto a ese condominio que se llama San Alfonso del Mar. En ese caso, los propietarios de ese condominio o quienes construyeron todo ese condominio fueron muy prudentes, porque ejerciendo su derecho de propiedad, podrían haber construido toda esa gran laguna artificial casi hasta la orilla de donde está mojando el mar la arena. Pero lo hicieron muchos metros tierra adentro para dejar que los paseantes ocupen esa arena que jurídicamente no es playa, sino que es propiedad privada de los dueños de ese terreno que han permitido por muchos años que circulen las personas. Ese no es un bien nacional de uso público. Entonces, como decías tú, por cierto, para convivir se necesita buena voluntad y cierta prudencia en el ejercicio de los derechos. A veces un particular puede renunciar a cierta porción de su terreno para evitar conflicto y en los hechos sucede así. En otros casos eso no es posible porque significaría afectar mucho a la propiedad privada. Claro. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en En Palabras Simples. Ha sido un gusto estar acá en este canal. Y nosotros, como siempre, los dejamos invitados a que visiten las diversas plataformas digitales que tenemos en el canal del Poder Judicial. Que estén muy bien.